59 se da por aprobada, el acta de la sesión 60 queda a disposición de las señoras y señores diputados, y entonces el abogado de la comisión dará lectura a la cuenta si es que tenemos. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio del Director General de Aguas, mediante el cual informa que la DGA no tiene contemplado en su marco presupuestario y cartera de inversiones para este año iniciativas tendientes a desarrollar un estudio de carácter nacional que permita determinar la factibilidad de prohibir la extracción de aguas en zonas de escasez, agregando que la determinación de la capacidad de un acuífero para extraer agua requiere de un análisis caso a caso. No hay más documentos, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Y si no hay palabra sobre la cuenta, saludamos a Sebastián Álvarez, que está con nosotros igual. Si no hay palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Hay un tema que me gustaría señalar, que hace pocos días tuve una reunión con el ministro de Obras Públicas por temas locales, por temas de Chiloé. Pero ahí él señalaba de que a raíz de este acuerdo, gobierno-oposición, 12.000 millones de dólares, el gasto por parte del Estado, iban a ver, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda iban a tener muchos más recursos para adelantar proyectos que podrían estar para el 2022, para el 2021, e incluso adelantarlos ya rápido para que comiencen las obras. Yo no sé si en materia, y preguntamos específicamente en agua potable rural, y ellos piensan, ¿no es cierto?, que tienen contemplado el adelantar obras de construcción de agua potable rural en todo Chile. No sé si les parece que pudiéramos preguntar, no sé si a través de un oficio, preguntar qué es lo que, si es que tienen efectivamente contemplado mayor cantidad de recursos para la construcción de este tipo de obras. No es solamente la construcción, porque al final igual hay diseños, hay una cantidad de estudios que hay que realizar que son bien impresionantes. ¿Les parece algo así o no? Que podamos aprovechar ese conocimiento que tuvimos de que va a haber más recursos. Sí, la Camila dice que sí. Sí. Están todos entusiasmadísimos hoy día en la tarde. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente. ¿Le parece, sí, entonces, presidente, ¿qué le parece? de acuerdo. Ya. María Teresa, ¿qué le parece si después redactamos un oficio aprobado, lo damos por aprobado ahora, y redactamos un oficio preguntando cuál es la cantidad de mayores recursos que podríamos tener para este tipo de obras y cuáles están contemplando incorporar? Y ahora yo creo que si los diputados en sus distritos tienen algunas obras que les interesen, yo creo que también es el momento como para que empiecen a presionar para intentar conseguir que esas obras se pudieran adelantar. Pero eso es lo que yo por lo menos, ¿no es cierto?, creo que debería hacer en el caso mío, ¿ya? Pero todos ustedes podrían hacerlo igual. Muy bien. Entonces, la sesión tiene por objeto analizar los distintos tipos de derechos de agua concedidos oficialmente, dice, entre los años 1899 y el 2019. Y para eso, ¿no es cierto?, el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, ha preparado un trabajo y quiere exponerlo a los señores diputados. Así que, don Eduardo, le ofrezco la palabra inmediatamente. Muchas gracias, señor presidente. Para efectos prácticos tengo que ir a share screen, ¿no? Le pregunto al encargado. ¿Para compartir? Sí. Claro, compartir pantalla abajo. Perfecto. Que yo no soy tan computín, digamos. Ahí está. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Perfectamente. Sí. Perfecto. Voy a agrandar la pantalla. Perfecto. Bueno, antes que todo saludarlos a todos, señor presidente, señora diputada, señores diputados y secretaria, y secretario ayudante también, en pantalla. Y la idea, como decía el presidente, era presentarles un trabajo que me tomó bastante tiempo, digamos, porque el catastro público de agua, no sé si ustedes saben, pero es una planilla Excel con miles y miles de datos, ¿ya? Que es bastante difícil mirar y sacar conclusiones, ¿no es cierto?, en algo tan hostil y tan árido, digamos, desde el punto de vista
de la información. Ajá. Por lo tanto, la idea de este trabajo, y me lo impuse como un desafío, era tomar ese catastro público y agregar datos y transformarlos en tablas y gráficos, para que en definitiva los tomadores de decisión pudiesen tener información mucho más digerible, ¿no es cierto?, y poder sacar algunas conclusiones y tal vez en un futuro tomar decisiones respecto a ello. ¿Ah? Esa es básicamente cuál es el espíritu, ¿no es cierto?, de este trabajo. Dicho eso, es bueno decir, antes de comenzar, digamos, con la presentación ya de la información, decir que en el 2011 la DGA informó que a esa fecha se habían inscrito en el registro alrededor de 350.000, perdón, se habían concedido del orden de 350.000 derechos de aprovechamiento de agua, de los cuales solamente un tercio están registrados en el catastro. Eso quiere decir que desde el punto de vista estadístico tenemos un tercio de la información procesada y registrada oficialmente en este registro de las aguas. Y 2/3 que están ahí en la nebulosa, ¿no es cierto?, y que en definitiva nos está privando a todos, ¿no es cierto?, los chilenos, de tener una información acabada respecto a lo que son los derechos de agua que se han otorgado históricamente. Y ese registro, propiamente tal, que como ya lo dije, es un tercio solamente de la información de los derechos concedidos, parte en el año 1899, y por supuesto la información que yo recopilé es hasta el año 2019, por lo tanto bastante actualizado, ¿no es cierto?, lo que yo les voy a presentar. Como dato anecdótico, les comento que el primer inscrito en este registro es un señor denominado Ramón Rojas, de Santiago, específicamente de Peñaflor, y este señor se le otorgaron 7.000 litros por segundo en el río Mapocho, en la 4ª sección. Ese es el primer registro que existe en el catastro. Esto como anécdota. Pero ahora vamos a la tabla propiamente tal. No quiero marearlos con tantas cifras porque después esto se los voy a presentar gráficamente, pero básicamente vean en la tabla, en la última fila, digamos, el número total de derechos de agua concedidos y registrados en este catastro público, que son 127.471 al año 2019. Recuerden que se han concedido 350.000, pero registrados son 127.471. De esos, que es el número de derechos concedidos y registrados, el 91,3% a nivel nacional son derechos consuntivos. Por ende, menos del 9% son derechos no consuntivos. Y el 47% corresponde a aguas subterráneas. Y el complemento, el 53%, corresponde a aguas superficiales. Estamos más o menos equilibrados, ¿no es cierto?, el otorgamiento entre aguas subterráneas y aguas superficiales. No así en el caso de los derechos consuntivos y no consuntivos, donde sí hay una clara diferencia y sesgo, ¿no es cierto?, hacia la entrega de derechos consuntivos. Acá lo mismo, ¿no es cierto?, pero en una tabla donde se muestran el número de derechos que se han concedido y han sido registrados, ¿no es cierto?, derechos de agua. Y si uno mira la tabla, uno puede sacar la conclusión de dónde, ¿no es cierto?, se concentran la mayor cantidad de derechos, ¿no es cierto?, que han sido registrados, y estos van desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, ¿no es cierto?, que sumado a todo ello concentra un 89% de los derechos de agua que han sido otorgados, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y destaca, ¿no es cierto?, en esta tablita, la región de la Araucanía, que concentra el 18,5% de estos derechos, ¿no es cierto?, que han sido registrados, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es la región, digamos, que concentra prácticamente cerca del 20%, ¿no es cierto?, o un quinto de los derechos otorgados en Chile y registrados en Chile. En este gráfico, un poco apuntando a la misma tabla inicial, uno puede ver
dos cosas. Uno, el tipo de derecho, que tiene que ver con, o dice relación con si son consuntivos o no consuntivos, y la naturaleza del agua, que dice relación con que si es subterránea, ¿no es cierto?, o si es superficial. Si uno mira la gráfica en sí, ¿no es cierto?, en naranjo están los derechos consuntivos, se ven representados los derechos consuntivos, y en la línea gris se muestra, ¿no es cierto?, las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, en ambas variables en términos porcentuales. Y si uno mira esta gráfica, se puede apreciar que a medida que se avanza hacia el sur, y yo diría que desde la región de, desde Biobío, ¿no es cierto?, al sur, comienza, primero que nada, a disminuir, ¿no es cierto?, los derechos consuntivos, y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con las aguas subterráneas. Eso quiere decir que hacia el norte de esa región predominan, ¿no es cierto?, las aguas subterráneas, y hacia el sur de esa región predominan las aguas superficiales. Y además predominan, ¿no es cierto?, hacia el sur los derechos no consuntivos, y eso dice relación básicamente con la generación hidroeléctrica, ¿no es cierto?, en esas regiones, ¿ya?, que ocupan más derechos no consuntivos que consuntivos, por supuesto. Veamos acá en esta otra tabla que quise mostrar lo que ocurría en un tramo del tiempo, entre el año 2000 y el año 2019. Y si uno mira esta tabla, ¿no es cierto?, uno se puede dar cuenta de que entre el 2000 y el 2019, es decir, en 19 años se otorgaron 104.000 y se registraron 104.934 derechos. Y, en conclusión, podemos decir que prácticamente en 19 años, en los últimos 19 años, se han registrado el 82% de los derechos de agua, ¿no es cierto?, del catastro. Es decir, una clara, ¿no es cierto?, señal de que algo pasó en estos 20 años, ¿no es cierto?, de que hubo un registro masivo de derechos, ¿no es cierto?, en los catastros públicos. Mucho de ello hizo relación con la reforma del año 2005, como va a ver más adelante, la reforma 2005 del Código de Agua. Lo mismo, pero en gráfica, ¿no es cierto?, muestra básicamente, acuérdense que el año 2005, en las abscisas, ¿no es cierto?, se muestran los años, y en el año 2006, después del año 2005, se registra un claro aumento del número de derechos registrados en el catastro. Básicamente, por el efecto reforma del Código de Aguas del año 2005, que entre muchas otras cosas destacó, ¿no es cierto?, o relevó la importancia de registrar, ¿no es cierto?, los derechos de agua para mejorar la gestión de los recursos hídricos en Chile. O sea, el efecto, si alguien quiere decir, ¿no es cierto?, si hubo impacto en la reforma del 2005, claramente hubo un impacto significativo en el número de registros, ¿no es cierto?, en el catastro público de agua, ¿ya? Es decir, sin muchos incentivos, tuvo efecto. La nueva reforma, ¿no es cierto?, tiene otras modalidades, ¿no es cierto?, que define, y se espera lograr, ¿no es cierto?, que aumente el número de derechos registrados en el catastro, ¿cierto? Y ojalá acercarnos al 100%. Recordamos que estamos en el 33% de los registros oficiales. Nos cambiamos un poquito de materia, porque hasta el momento lo que hemos hablado es de el número de derechos, ¿no es cierto?, que se han concedido y registrado. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, de esto es que a mí, ¿qué me dice el número de derechos? Básicamente me dice que el mercado es dinámico, ¿no es cierto?, el mercado del agua es dinámico, pero no me dice nada respecto al recurso hídrico per se, porque para eso necesito tener otra variable, que son ¿cuánto caudal se está otorgando en esos derechos? Y lamentablemente digo, cuando uno pretende hacer un análisis, ¿no es cierto?, usando las cifras del catastro, se encuentra con que hay una diversidad de métricas con las cuales se miden, ¿no es cierto?, los caudales anuales. En este caso, los caudales anuales medios, para ser más riguroso. Y si ustedes miran la primera línea de la tabla, ¿no es cierto?, de esta primera tabla, porque es la primera parte, se pueden dar cuenta con que hay
con que los caudales se miden en porcentaje, caudales otorgados, en miles de metros cúbicos por año, millones de metros cúbicos por mes, acciones, partes, cuadras, litros por día, litros por hora, litros por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por año, metros cúbicos por día, metros cúbicos por hora. Bueno, ¿para qué voy a seguir? ¿No es cierto? O sea, la diversidad de métricas, ¿no es cierto?, es impresionante. Y ojo, métricas que son bastante cualitativas, 4 o 5 de ellas, y el resto todas cuantitativas. Entonces dije, pucha, ¿cómo puedo analizar esto si tengo tanta métrica diversa, ¿no es cierto?, y sacar conclusiones? Entonces dije, me voy a dar el trabajo de transformar todo litro por segundo. Entonces pesqué todas las métricas y las transformé en litros por segundo para poder tener sacar una conclusión de cuánto caudal es el que se otorga en Chile, digamos, por región. Entonces, haciendo esa conversión, llegué a la tabla que les voy a mostrar a continuación. Y la puse en porcentaje para no marearlos con los litros por segundo, que son miles de millones, digamos. O sea, sería una locura y no quiero marearlos con ese tipo de cifras. Pero del 100% podemos ver que claramente la región del Biobío concentra la mitad del caudal anual medio otorgado, ¿no es cierto?, en cuanto a litros por segundo, ¿no es cierto?, de agua en los derechos que se han concedido. Si sumamos 3 regiones acá, son las que la llevan, digamos, como diría un lolo, entre Biobío y los ríos, ¿no es cierto?, prácticamente cerca del 80%, ¿no es cierto?, o concentran cerca del 80% de los caudales que están registrados en el Catastro Público de Agua. O sea, en 3 regiones de Chile tienen, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿no es cierto?, gran parte de los caudales que se han otorgado en Chile. ¿Y esto por qué? Porque los derechos no consultivos requieren mucho caudal. La generación hidroeléctrica requiere mucho caudal y esa sería como la explicación más técnica, ¿no es cierto?, de la cifra. Miren acá, gráficamente, bueno, básicamente para mostrarles, ¿no es cierto?, que acá el litros por segundo, ¿no es cierto?, claramente las regiones, esas 3 regiones que le acabo de mencionar, de Biobío, Araucanía y los ríos, concentran gran porcentaje, ¿no es cierto?, de los caudales otorgados y registrados. Por supuesto, esta conversión que yo hice no incluye aquellas métricas que son más bien cualitativas, como las acciones, las partes, cuadras, regadores. Traté de ir al catastro e identificar qué significa eso en litros por segundo o en caudal, y la verdad es que la información que entrega el catastro es bastante vaga, por no decir ninguna, o poca. Un resumen, hasta ahora. Tenemos acá el tipo de derecho de agua, ¿no es cierto?, en la primera fila, y tenemos la naturaleza del agua. Y eso habíamos definido que el tipo del agua se refería a si el derecho era consultivo o no consultivo. Y miren acá, o sea, en número, el 91,3% son derechos consultivos y el 8,7% son no consultivos. Si vamos a caudal, se invierte el guarismo. Miren, en caudal, los consultivos concentran el 9% y los no consultivos ahora concentran el 91%. Es decir, los derechos no consultivos concentran gran parte, ¿no es cierto?, más del 90% del caudal otorgado, ¿no es cierto?, y registrado en el catastro. Y en términos de naturaleza del agua, ya lo habíamos dicho, el 53% superficial y el 40% son aguas subterráneas. Bastante equilibrado en esa materia. Ahora, ¿por qué es importante conocer lo que les acabo de mostrar? Porque en definitiva, para determinar la disponibilidad de agua en Chile, es importante saber cuánta agua se está otorgando, ¿no es cierto?, con los derechos de aprovechamiento de agua. Por eso que sería interesante que estos derechos se transformaran, ojalá en algún periodo, digamos, en algún tiempo, estos caudales se transformaran en volumen real. Porque una cosa es el caudal que se otorga y otra cosa es el volumen real de agua que se ocupa exactamente. cada año. Eso es fundamental, porque nos va a contener 7.000 litros por segundo si, en definitiva, si me lo ocupo todos los días del año, todas las horas del año, sería una cifra gigantesca desde el punto de vista del volumen. Y eso no es real. Por lo tanto,
hay que separar, una cosa es el caudal, litros por segundo, y otra cosa es saber cuál es el volumen real que ocupa un determinado usuario. Y ese es el guarismo o es la cifra a la cual tenemos que llegar para poder hacer un muy buen balance hídrico como el que está trabajando actualmente, ¿no es cierto?, el Ministerio de Obras Públicas a través de la DGA. Veamos ahora algunas estadísticas complementarias respecto a lo mismo, lo que son los derechos de agua. Por ejemplo, dinamismo del mercado. ¿Cómo uno mostraría que el mercado es dinámico? A través de las transacciones de derechos de agua. Y cuando hablamos de transacciones, estamos hablando de compraventas de derechos, transferencias, herencias, regularizaciones, cesión, hipoteca, como lo dice al pie de la página que les estoy mostrando. Es decir, tenemos muchos tipos de transacciones de derechos de agua. Y más del 80% de esas transacciones están, ¿no es cierto?, entre la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, y la región, ¿no es cierto?, de el Maule. Si ustedes miran las cifras, ¿no es cierto?, se dan cuenta que ese tramo de regiones son bastante activas desde el punto de vista de la actividad del mercado. Otra estadística interesante, que yo creo que es bueno conocerla, es la proyección de precipitaciones, porque como ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que la escorrentía superficial de agua está definida básicamente por las precipitaciones. Y la disponibilidad de agua en Chile depende de las precipitaciones, fundamentalmente. De hielo, podemos hablar de otras fuentes, pero principalmente precipitaciones. Por lo tanto, es súper importante saber cómo se van a comportar las precipitaciones históricamente y cuál es la proyección de ellas a un tiempo futuro. En este caso, al año 2050. Esto es un estudio muy interesante que hizo el Ministerio de Medio Ambiente a todo esto, y básicamente lo que hizo fue definir una línea base entre el año 80 y 2010, y llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, de que la precipitación anual, ¿no es cierto?, en Chile, en ese periodo, ¿no es cierto?, del 80 al 2010, son 30 años, es del orden de los 1.264 milímetros por año. Ese es una promedio para Chile. Sabemos que llueve menos en el norte y llueve más en el sur, pero a nivel medio, ¿no es cierto?, sería una cifra del orden de los 1.264 milímetros. Y al año 2050, cuando hacemos una proyección usando esta línea base, serían del orden de 1.152 milímetros. Es decir, hay una reducción, ¿no es cierto?, del orden del 10%. No obstante, hay regiones de la zona centro del país donde se supera esa media de disminución, ¿no es cierto?, y alcanza cifras del orden del 15% de disminución, ¿no es cierto?, de las precipitaciones al año 2050. Ahora, si yo tuviese que hacer una crítica a esta información, a esta tabla, a estos datos, es que el efecto del cambio climático se empezó a notar en Chile alrededor del año 2008. No significa que no haya habido, ¿no es cierto?, efectos previos, pero en Chile nos comenzó a afectar fuertemente a partir del año 2008. Eso quiere decir que cuando se obtuvo, ¿no es cierto?, este promedio nacional de precipitaciones a nivel nacional, se ocuparon básicamente datos en un contexto de variabilidad climática. Y la variabilidad climática, como ustedes saben, es un fenómeno natural. En cambio, el cambio climático, valga la redundancia, el cambio climático es un fenómeno antrópico, es decir, generado por el hombre. ¿A qué quiero ir con esto? Es que probablemente es que si yo en la línea base hubiese tenido efecto del cambio climático, lo más probable es que la disminución de precipitaciones sería mayor al 10%. No pretendo alarmar a nadie con esto, pero yo estoy casi cierto de que el efecto del cambio climático, y así lo dicen todos los informes, ¿no es cierto?, sobre el cambio climático, tiene un efecto directo, ¿no es cierto?, sobre el ciclo del agua. Y si yo incorporo esa variable dentro de esta proyección, probablemente la disminución de precipitación en el año 2050 sea mayor a ese 10% promedio. Veamos algunos datos de oferta
están en el Atlas del Agua, así que ustedes los manejan, no nos vamos a detener mucho en esto, pero tenemos 101 cuencas en Chile, ¿no es cierto?, que definen, que es parte importante de nuestra oferta. Tenemos una superficie territorial en Chile, Chile continental, de 756.000 kilómetros cuadrados, 1.251 ríos, ¿no es cierto?, 12.000 y algo de cuerpos de agua, lagos y lagunas. Tenemos 24.000, ¿no es cierto?, glaciares. Y vamos a la precipitación media país. Acá trabajamos con un dato bastante optimista, ¿no es cierto?, en el catastro, del orden de 1.525 milímetros al año, ¿ya? Sabemos que en los últimos años estamos bastante lejos de esa media. Pero bueno, para efectos de simulación, bienvenido sea. Y después de las precipitaciones, ¿no es cierto?, y considerada todas las pérdidas, es decir, pérdidas por evaporación y pérdidas por infiltración, tenemos el agua que escurre, ¿no es cierto?, por la superficie, que es lo que se denomina como escorrentía superficial media, en metros cúbicos por segundo. Si yo llevo ese valor de 29.000 metros cúbicos por segundo de escorrentía, ojo que estoy considerando las pérdidas por infiltración y las pérdidas por evaporación. Eso me da un valor, ¿no es cierto?, en hectómetros cúbicos por año de agua, ¿no es cierto?, de agua total, de 911.000 y algo de hectómetros cúbicos. Esa es el agua que cae, ¿no es cierto?, por efecto de las lluvias. Los glaciares no los considero porque para efectos de cálculo son considerados como reservas de agua. Distinto al caso de la nieve, ¿ya? El caso de las nieves de temporada sí aportan agua. Y eso es un tema que se está estudiando en Chile actualmente. Y la verdad es que si alguien quiere saber cuánto me reporta la nieve de la temporada en agua, la verdad es que son bastante pocos estudios sobre la materia. Por lo tanto, no tenemos cómo sumar, ¿no es cierto?, a esa escorrentía el efecto del derretimiento de nieve, perdón. No obstante, hay un dato acá que yo les quería comentar, que es un estudio que hizo la región de Atacama, ¿no es cierto?, el gobierno regional, el año 2016, que es un estudio de 2 años, del 2014, perdón, de casi 3 años, del 2014 al 2016, y ellos estimaron que la nieve de temporada, ¿no es cierto?, aportaba un caudal, cuando se derretía, ¿no es cierto?, de 120.000 litros por segundo. En esa región, 120.000 litros por segundo. Lo que, si yo lo llevo a hectómetros cúbicos para que vean cuánto me aporta, ¿no es cierto?, la nieve en términos de agua, son cerca de 4.000 hectómetros cúbicos por año. Es decir, 4.000 hectómetros cúbicos por año aportados por la nieve versus, ¿no es cierto?, los más de 900.000, ¿no es cierto?, hectómetros cúbicos, ¿no es cierto?, por año en Chile. Es decir, podríamos decir que es una cifra, ¿cierto?, bastante menor, ¿no es cierto?, respecto al total de agua aportado por la nieve. Si yo multiplico y extrapolo ese valor y lo llevo a todas las regiones de Chile, yo creo que llegamos a los 60, 80, ¿no es cierto?, hectómetros cúbicos. También en un universo, ¿no es cierto?, total de los 911.000 millones. Es decir, 60.000 versus 911.000, ¿no es cierto?, hectómetros cúbicos por año. Eso es lo que se aportaría, ¿no es cierto?, básicamente por derretimiento de nieve. Sigamos y volvamos al valor de los 911, que es el agua que tenemos, ¿ya? Y si quieren, súmenle lo de la nieve. Eso, si lo llevamos a litros por habitante por año, nos da 48.000 litros por habitante año. Y si lo llevamos a habitante por día, y eso nos da, para cada chileno, 131 litros, ¿no es cierto?, de agua por día. Que es más o menos las cifras que ocupa, ¿no es cierto?, en este caso, las sanitarias, ¿no es cierto?, y la superintendencia del servicio sanitario, que ocupan del orden de 130, 140 litros por habitante por día. Bastante lejos, por supuesto, de lo que entregan los camiones aljibe. Es decir, ¿qué pasa si un camión aljibe entrega 50 por habitante? ¿Qué pasa con los restantes 80 litros? Alguien, ¿no es cierto?, se está quedando con esa agua y nos está entregando, ¿no es cierto?, a gente que realmente lo necesita, sobre todo en tiempos de pandemia. La demanda, ¿cierto? Quédense con la cifra de los 900.000 hectómetros cúbicos.
Y antes de ir a eso, piensen ustedes que de esa agua de escorrentía superficial, no toda el agua se puede utilizar, porque acuérdense que hay un agua que se va al mar, que es un porcentaje tremendamente elevado. Por lo tanto, de esos 900.000, pongámosle 1.000.000, hay una cifra importante, ¿no es cierto?, un porcentaje importante de esa agua que no se embalsa, que no se cosecha y se va directamente al mar. Por lo tanto, ya no tenemos disponibles los 900 o 1.000.000 de hectómetros cúbicos. Tenemos una cifra, ¿no es cierto?, inferior a eso. Y acá, en cuanto a la demanda, hay un estudio que hizo el MOP el año 2017 que considera todos los usos del agua. Y cuando digo todos los usos, hablo de agricultura, hablo de consumo humano, vías sanitarias, ¿no es cierto? Hablo de la minería, hablo de la industria, e incluso se incluyen cifras de evapotranspiración, lo que se llama, ¿no es cierto?, la demanda evapotranspirativa. ¿Qué significa eso? Que el suelo, ¿no es cierto?, pierde agua hacia la atmósfera, ¿no es cierto?, y las plantas transpiran y también esa agua se va a la atmósfera. Pero para que una planta, sea cultivo forestal, sea cultivo agrícola, pueda cumplir con su ciclo de vida y expresar su potencial, ¿no es cierto?, productivo, necesita que yo le devuelva esa agua, vía riego, por ejemplo. Entonces, por eso es que se considera como demanda, ¿no es cierto?, la evapotranspiración, ¿ya?, para que en definitiva tengamos bosques, ¿no es cierto?, y tengamos cultivos, ¿no es cierto?, y que expresen buenos rendimientos y tengamos alimentos, ¿no es cierto?, que vienen de ese sector. Si sumamos todas esas demandas, entonces, en todo Chile, y ahí tienen básicamente la demanda de agua de Arica a Magallanes, si sumamos todo eso, y para transformarlo en una cifra comparable, tenemos del orden de 380.000 hectómetros cúbicos por año. Esa es la demanda por año. Y tenemos una oferta de 900.000 a 1.000.000 de hectómetros cúbicos por año, considerando, o se le debe restar a la oferta, toda el agua que se va al mar. Por lo tanto, yo diría que estamos en una condición bastante compleja. Yo diría que estamos casi en un nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda. Eso quiere, en concreto, se puede concluir que necesitamos como país, ¿no?, hacer esfuerzos mayores, ¿no es cierto?, que los que están haciendo actualmente, para que la demanda no supere a la oferta. Por eso, en definitiva, todas estas políticas públicas, todas estas estrategias nacionales, estos planes nacionales, la verdad es que no son porque sí, sino que son porque ya se vislumbra que van a ser una necesidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del equilibrio hídrico nacional. Y además les muestro acá algunas proyecciones, es decir, la demanda va a disminuir al año 2040, es decir, de 380 a 325. Además, ¿no es cierto?, tenemos una disminución de la demanda, lo cual es una buena noticia, pero básicamente por dos cosas. Disminuye la demanda por pérdida de bosques, ¿no es cierto?, lo cual no es bueno desde el punto de vista de la captación de CO2, desde el punto de vista del cambio climático. Y por otra cosa es que se reduce la demanda de la generación hidroeléctrica, derechos no consultivos, básicamente por la famosa ley RNC, que incentiva, ¿no es cierto?, otras fuentes de energía más que la hidroeléctrica, digamos. Ajá. Esos dos factores hacen que la demanda se reduzca, ¿no es cierto? Pero en el estricto rigor tenemos una alta demanda si lo comparamos con la oferta de nuestro país. Muchas gracias, y eso es lo que tenía que presentarles y mostrar cuál es la realidad de nuestro país, haciendo cálculos, simulaciones y todas las herramientas metodológicas para poder llegar a estas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Ofrezco la palabra sobre la presentación. Yo le agradezco mucho la presentación, lo que pasa es que es una cantidad de datos impresionantes las que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo, Eduardo, crees que esos
para el trabajo no solo de los parlamentarios, ya, sino que para el trabajo de la demanda por agua de todo tipo que existe en Chile. ¿Cómo sirven todos estos datos? Porque claro, los datos son distintos región por región, los datos también Así pueden es. ser manejados, como tú decías, son por volúmenes en un caso, bueno, las diferencias de los consuntivos con los no consuntivos. Los no consuntivos son fundamentalmente hidroeléctricas, ¿no es cierto? Fundamentalmente hidroeléctrica, ¿no? No sé, o sea, se toma el agua y se tiene que devolver. Así es. Eh, ¿Cómo nos sirve? ¿De qué manera toda esta cantidad de datos nos sirve? Ahora, yo pensaba, claro, que íbamos a tener una cosa como desde el año 1900 en adelante, pero te centraste en los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años, tú dices, mira, un tercio creo que eres más o menos la cifra, estos están inscritos. ¿Qué pasa con los otros, con los que no están inscritos, pero que son derechos otorgados igual? Son derechos de aprovechamiento de agua que existen, están allí, pero no están inscritos, no están en un registro, parece, ¿no es cierto? ¿Cómo eso? ¿De qué nos sirve todo eso? ¿En qué estás pensando cuando tú elaboraste este estudio? ¿Estabas pensando que iba a servir para qué cosa? A ver, yo lo primero que quería era demostrar en cifras que estamos en una situación complicada desde el punto de vista de balance hídrico. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y segundo, yo diría que en definitiva es como la recomendación de una conclusión, respecto a una conclusión, es que se requiere hacer mayores esfuerzos país a todo nivel, ¿ah? Todos los actores. ¿Qué tipo de esfuerzo? Pero ¿esfuerzo para qué? ¿Para qué? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Por ejemplo, se está trabajando ahora actualmente en el Senado un proyecto de eficiencia hídrica. Eso entró a trámite recién. Hacer más ¿Qué esfuerzo en significa eficiencia ahí? hídrica. ¿Qué quieren hacer con la eficiencia? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo va a ser más eficiente? Lo que pasa es que, en definitiva, la eficiencia hídrica hay que medirla, ¿ah? Y hay que definir indicadores para poder decir que en una determinada región se estaba utilizando más agua de la que se necesita, por ejemplo. Pero eso hay que medirlo. Y la eficiencia hídrica lo que hace es definir indicadores para poder medir la eficiencia hídrica. Eso implica esfuerzos de certificación, implica esfuerzos de medir huella hídrica en el caso de, por ejemplo, un sistema productivo agrícola o agroindustrial, es decir, medir cuánta agua es lo que consumen, ¿no es cierto?, los cultivos en Chile, y ver cuáles son, definir una política de incorporar especies, ¿no es cierto?, vegetales que sean menos exigentes en agua, pero que no sacrifiquen la producción. Por ejemplo, mayores inversiones en obras, sobre todo lo que es infiltración de acuíferos. Más que embalses, infiltración de acuíferos, porque en definitiva, dentro de este balance tierra o agua superficial y agua subterránea, lo importante desde el punto de vista de la mantención del equilibrio ecosistémico son las aguas subterráneas. Ellas son las que mantienen las aguas superficiales. Eduardo, ¿por qué, por ejemplo, usamos tan poco el agua lluvia? Obras, en definitiva, de cosecha de agua. ¿Sí? En definitiva, eso, cómo yo acumulo, cómo yo guardo esa agua y dejo un tramo de ese porcentaje del orden del 80%, ojo, ¿eh? Del 80% del agua se va al mar. Por lo tanto, cómo yo un porcentaje de ese 80% lo capturo y lo almaceno. Y eso, por supuesto, que mejora el balance hídrico en pos de la oferta, digamos, ¿no? Tengo más oferta, Eduardo, tengo más disponibilidad con la misma demanda. Perdón, en mi cabeza tengo un montón de cosas, perdona. Eduardo, para el consumo humano, el agua para el consumo humano es mucho menor que para el consumo agrícola. ¿Sí? 6%. ¿Es mucha la diferencia? ¿Por qué no está ahí en tu cuadro? ¿Por qué no marcaste esas diferencias? No, básicamente no era el objetivo. Ahora, el objetivo no era ese. El objetivo era básicamente mirar estadísticas de balance hídrico, considerando los derechos de agua de los últimos años. Pero sí, usted tiene razón. O sea, si tenemos que concentrar políticas en sectores que son altamente demandantes en agua, por supuesto el sector agrícola habría que hincarle el diente, digamos, desde el punto de vista de la eficiencia hídrica. Estamos claros. Estamos claros, sí, coincido plenamente con su razonamiento. Está pidiendo la palabra el diputado Álvarez y el diputado Alinco. Ya, perfecto, muchas gracias. Sebastián y René. Sebastián, por favor.
Gracias, presidente. Primero que nada, agradecer a Eduardo la presentación. Qué importante es poder consolidar datos y no solamente muchas veces pensar o actuar en base a lo que nos dice la Guata, sino que también lo que es la recopilación, el método científico respecto a poder hacer estudios serios que nos le permitan tomar decisiones. Y alguna reflexión en base a lo que estabas planteando. Queda clara que hay una baja sustancial, ¿no es cierto?, en la cantidad de agua caída, y la proyección nos indica justamente que eso va a seguir a la larga. Entonces, como una primera reflexión que uno pudiese disponer en el sentido común de lo que se plantea es que, además, con lo que planteas, el 80% de esas aguas finalmente confluyen en las cuencas por los ríos. O sea, cuando llueve, cuando la mayoría de estas aguas finalmente van, ¿no es cierto?, se canalizan y llega a través de los ríos. Por lo tanto, ahí hay una reflexión importante respecto a los sistemas de acumulación, que hoy en día, ¿y por qué me hace pensar? Porque en la región de la Araucanía, por ejemplo, que tú citabas ahí, en la región de la Araucanía, tú vieras cómo están hoy día los caudales en los ríos. Están casi al límite, o sea, ya hemos tenido situaciones de desborde. Y es terrible ver cómo esa agua, como tú lo indicabas en tu presentación, se va directo al mar. Y yo en lo personal, quizás por guata, por convicción, por cosas que uno entiende, me opongo a lo que se establece como sistemas de embalses o de qué forma nosotros somos capaces de, como decías tú, acumular el agua, guardar el agua. Entonces también, si la matemática uno nos indica que están bajando los niveles año a año y la proyección va, y cuando logramos tener algunos, porque además que hoy día los pics lamentablemente se concentran en pocas épocas, en pocos momentos. O sea, nosotros estamos con un déficit hídrico en la Araucanía gigante, pero solamente en la semana pasada, el día jueves pasado, cayeron cerca de 100 milímetros en 7 horas. Por lo tanto, eso generó inmediatamente inundaciones en todo el valle hacia el mar, gigante. Entonces finalmente generó un trastorno también a las propias comunidades, porque todo el agua de la cordillera bajó rápidamente, los caudales aumentaron los ríos, y finalmente se produjeron grandes inundaciones, perjuicio a los agricultores, el pastoreo, los animales, en fin. Entonces uno tiene que entrar ahí a pensar y decir, bueno, ¿de qué manera entonces somos capaces de ir acumulando esa agua? Y como te decía, a veces pienso que el tema, claro, los embalses, que uno... Quizás hay técnicas más o menos invasivas, y esa es quizás la discusión que hay que dar, pero quizás sobre esa mirada y sobre la realidad de lo que está pasando, quizás considerar acumular el agua o quizás pensar en algunos sistemas que en la propia comisión vino este señor de mi región de la Araucanía que planteó, y que quizás no muchos lo consideraron cuando él habla de la inyección en las napas subterráneas, o sea, de un sistema directo que estuvo ahí en la comisión, que vino con sus botellitas, no sé si ustedes se acuerdan, nos hizo la presentación, y que claro, uno quizás ve esas determinaciones, pero con determinación quizás por ahí van los caminos. Por lo tanto, la primera reflexión respecto a ese indicador es que pensar en la acumulación de agua debe ser un camino a considerar de forma seria, más allá de las aprensiones personales o populares, porque hoy en día hablar de un embalse no es popular. En la región en general de la Araucanía todas hablan de esto, y todo el mundo, ¿no es cierto?, no le va a gustar, porque habla de los territorios, etcétera. Luego, una pregunta que tenía respecto en base a mi reflexión anterior, el caudal, ese caudal promedio, ¿no es cierto?, ese caudal promedio hoy en día en todas las cuencas, en todos los ríos, en todos los esteros, me imagino que es un caudal que se establece en un promedio periodos de tiempo, años. Entonces, ¿cómo se establece ese caudal promedio? Porque hoy en día, y volviendo al punto anterior, para reafirmar mi pregunta, es que yo hoy día veo los caudales, tú vieras el río Imperial, vieras los distintos ríos, ¿no es cierto?, el Cautín, hoy en día están al límite, o sea, al límite. Por lo tanto, sobre esa mirada, si, por ejemplo, ¿cuánto es el periodo? Porque hoy en día esto debiera aumentar quizá el caudal promedio, porque los derechos de agua se asignan, y esa era mi otra pregunta, en base al caudal promedio. Esa es mi pregunta, se asignan en base al caudal promedio. Entonces, lógicamente que el caudal promedio, lo asignado con derechos de agua, no necesariamente va a tener relación con la realidad
del caudal del río. Y luego, también como aporte, la pregunta 2 era respecto a los caudales, respecto a la experiencia histórica de la humanidad, que quizás cuando uno revisa un poco la experiencia histórica, la construcción de las ciudades, cuando uno va, por ejemplo, un ejemplo que tenemos más presente o vivo en los tiempos de hoy, es en Cartagena de Indias, donde uno ve cómo en esa ciudad del año, ¿no es cierto?, 1400 y hacia adelante, ellos en todo su desarrollo urbano consideraban en la arquitectura, consideraban establecer estos lugares dispensadores donde se disponía del agua de las lluvias, justamente para distintos usos. Por lo tanto, en la concepción de la arquitectura urbana, en ese tiempo, y por eso hablo de la historia de la humanidad respecto a los sistemas de acumulación, ellos sí consideraban el concepto de la acumulación. Y por último, respecto a tecnología, en el ámbito de la agricultura y del consumo humano, si hay experiencia o conocimiento de la agricultura, por ejemplo, he escuchado mucho el riego por goteo. Es una forma de generar mayor eficiencia del recurso hídrico, porque finalmente a veces yo escucho mucha crítica hacia la agricultura, pero sin agricultura no hay alimentación. Por lo tanto, la alimentación es parte del sustento de la humanidad. Y luego, en lo humano, para el consumo humano, también tuvimos la experiencia ahí en la Comisión de Recursos Hídricos, de la experiencia israelita, donde ellos tienen circuitos circulares del agua, donde finalmente ellos no botan ninguna gota. Me acuerdo muy claras sus presentaciones que nos hablaban respecto a que el agua era tratada, el agua de la alcantarillada no se iba aquí como se va a plantas de tratamiento de agua servida y después se van al mar, sino que ellos tenían un circuito cerrado donde esa agua después volvían para otros usos. Entonces también en esa misma mirada te dejo, Eduardo, el comentario respecto a otra experiencia más allá de Israel o en el consumo humano y otra experiencia más allá de lo que yo te mencioné del riego por goteo, ¿no es cierto?, en el ámbito de la agricultura. Eso eran mis observaciones, preguntas y comentarios. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, don Sebastián. Sí. No sé si responde al tiro, presidente. No, René Alinco va a hacer una intervención ahora. Y bueno, saludarlo, señor presidente, a don Eduardo, a nuestra secretaria, a señora María Teresa, en fin, a don Ignacio, a todos los que están presentes. Sí, yo estaba primero, por su intermedio, presidente, si es posible que don Eduardo nos haga llegar el estudio que hizo, porque no es una cosa fácil para uno que no es experto, menos en agua, dijera el otro. Pero, pues, en número. ¿no? Pero es interesante tenerlo porque nuestra comisión ha tenido, como le decía el diputado Álvarez, expertos de todos lados, desde Israel hasta Talca, o hasta la zona del diputado Álvarez. Hemos tenido de todo nivel. Algunos hemos estado de acuerdo, otros no. Pero sabe que yo recogiendo información referente a la capacidad de análisis, de estudio, o, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, científicos relacionados con el agua, del estudio del agua, donde obviamente está don Eduardo, que maneja bastante el tema. Los chilenos no estamos muy a distancia de los grandes centros de estudio científicos. Y de hecho la Universidad de Talca, si no es la mejor de Latinoamérica, está dentro de las mejores y una de las, yo diría, o sea, por lo que yo me he informado, de las top 10 del mundo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. De hecho, los catedráticos y profesores científicos de la Universidad de Talca son invitados periódicamente a dar charlas a las grandes universidades del mundo. Y eso me lo ratificó justamente el rector de la Universidad de Chile cuando fui a hablar por otro tema, el señor Vivaldi, me dijo aquí en que la lleven el tema hídrico en la Universidad de Talca. No se lo cuenta a nadie, me dijo, pero como yo sé que de aquí de esta sesión no va a salir nada. Bueno, pero ¿sabe lo que yo he ido aprendiendo en nuestra comisión? Todos estamos de acuerdo con el cambio climático,
calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. También a nivel interno como país estamos de acuerdo en el no aprovechamiento o el mal aprovechamiento de las aguas acá en la región. Ahí el diputado Asensio conoce nuestra región. Acá caen no sé cuántos milímetros de agua, se van y se van. Entonces yo digo, claro, falta agua en el norte, en fin, pero yo me quedo con la opinión que, entre otros, que dio un profesor de la Universidad de Talca, y también, miren los polos opuestos, y también cuando fue el embajador de Israel. Y en la última parte de su intervención, el profesor de la Universidad de Talca, que siempre se me olvida el nombre, Pizarro. el doctor Pizarro, terminó diciendo una frase, bueno, dijo él no se metía en política, pero simplemente planteó algo así como, si en Chile se hiciera una buena administración del agua, no sobraría, pero tampoco faltaría. ¿Y en qué consistía la coincidencia entre el doctor Pizarro y otros científicos que han ido la mayoría diría yo, a nuestra comisión, con el embajador de Israel? En que Israel y las opiniones de científicos coinciden en que hay que privilegiar el uso humano. Y también coinciden en quién tiene la propiedad y la administración del agua, digamos, la repartija del agua. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros como Chile, como país. En Israel, siendo los campeones de la propiedad privada, después de Estados Unidos, bueno, Israel es un reflejo de Estados Unidos en cuanto al sistema político y económico, el agua pertenece al Estado. Y hay un ente especial para administrar, distribuir el agua en Israel. Administrado y dirigido por científicos y por profesionales. El director del agua, por así decirlo, no es elegido políticamente, es elegido científicamente, no sé si estará bien el término. Estar por un periodo no tiene nada que ver con el gobierno de turno, tiene autonomía 100. Y dentro de lo que me impresionó, de lo que dijo el embajador de Israel, dijo, en Israel no se le corta el agua a la gente, porque sin agua uno no vive. Y ahí yo amarro lo que decía el diputado Sebastián Álvarez, amigo mío. Claro, sin agricultura no hay alimentos, pero sin agua no hay vida. Y ahí es donde nosotros tendríamos que definir cómo logramos, ¿cierto?, buscar o proponer en conjunto como comisión que las propuestas o cambios estructurales en la administración del agua, en la propiedad del agua. Acá en Aysén, usted pesca el diario, bueno, hay un solo diario nomás ahora, pero el diario que se ríe Asensio porque antes teníamos como que 4 diarios, en serio, ahora queda uno nomás, Gabriel. Entonces, en el diario, y todos los días, o al menos día por medio, salen derechos de agua derechos de agua para. O sea, se sigue privatizando en la práctica el agua, porque los derechos de agua son infinitos, no tienen plazo de término. Y yo creo, con todos los antecedentes científicos que tenemos, tanto de nuestro asesor directo, que es don Eduardo Baeza, y de otros que han llegado a nuestra comisión, tendríamos que proponernos, señor presidente, cómo nosotros, superándola, porque yo digo, en esta cosa del agua, tanto las posiciones políticas que sean de derecha, centro, izquierda, en fin, todos coincidimos que hay que privilegiar el uso humano.
y yo creo que con una buena administración, o una administración al menos más eficiente, podríamos hacer una mejor distribución del agua, privilegiando el uso humano, el consumo humano, la agricultura, sin lugar a dudas, y definir definitivamente el agua dulce, que para la minería tiene que ocupar el último lugar, que también es necesario porque significan divisas para nuestro país y estamos en una especie de zapato chino. Yo propondría, presidente, que a lo mejor, ahora que tenemos un poco más de tiempo para conversar en esta cosa de las reuniones telemáticas, hacer un calendario, usted que es hombre de experiencia, que organiza todo, hacer un calendario y determinar, con el tiempo que se requiera, hacer una propuesta como comisión, cómo se administra mejor el agua, porque ahí está el quiz. La propiedad, claro, es que es el problema de fondo, que el agua vuelva en la práctica, porque en teoría es del Estado, pero en la práctica que vuelva a ser del Estado, y crear un plan administrativo de la administración del agua potable o el agua dulce para que no escasee, o sea, primero que no le falte a los niños, a la gente humana, a las personas humanas, y segundo también, como decía Sebastián, la agricultura, porque sin agricultura no hay alimentos. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, René. Eduardo, te ofrezco la palabra para que hagas comentarios sobre las dos intervenciones que escuchaste recién. Bueno, yo creo que en definitiva acá se dijeron cosas interesantes en las cuales estoy plenamente de acuerdo. Diputado Álvarez habló de varias opciones tecnológicas, entre ellas reuso del agua, desalación, infiltración, obras de infiltración de las napas, de los acuíferos, fundamental, es decir, los famosos embalses subterráneos. Yo creo que es un buen camino, ¿eh? Los embalses subterráneos, ¿no? Es decir, napas, acuíferos. Y otras tecnologías, digamos, ¿eh? Otras tecnologías, pero siempre es bueno tener esos temas en la discusión y desde el punto de vista de los marcos normativos, por supuesto, ir a la par, digamos, con esas ideas. Y sin ir más lejos, en términos de reuso de agua, hay una ley de reuso de aguas residuales, que en este caso tiene que ver con aguas grises, que es la 21.075, que es una ley que está desde el año 2018, digamos, ¿eh? Publicada, y lamentablemente, esperando un reglamento, todavía no entra en operación, digamos, ¿eh? Ese reglamento se presentó el año 2018 a Contraloría de parte del Ministerio de Salud y fue devuelto con observaciones, y de ahí ya se le perdió la huella. La verdad es que yo lo he tratado de buscar ahí en diferentes medios, digamos, y no he encontrado más sobre ese reglamento de aguas grises, ¿no? Por ejemplo, digamos. Por lo tanto, ahí yo creo que los esfuerzos legislativos han ido a la par, a mi juicio, de estas ideas de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que en definitiva garanticen disponibilidad de agua para el futuro. En concreto es eso. Está la famosa, en primer trámite legislativo, la ley de desalación de agua de mar, y entre otras, ¿no es cierto?, ideas, ¿no es cierto?, que se están legislando también en el Congreso. Está la reforma del Código de Agua, está el proyecto de ley que les acabo de comentar sobre eficiencia hídrica. Es decir, hay dinamismo, ¿no es cierto?, legislativo en respuesta, ¿no es cierto?, a una necesidad que hizo relación con mantener el futuro hídrico de Chile, ¿no es cierto?, en buena forma. El diputado Alinco dijo cosas bien interesantes, ¿eh? Y yo me quedo con una frase que dijo al final, porque yo creo que resume todo. Se requiere tener un muy buen sistema de gestión de los recursos hídricos en Chile. Y el ente normativo que representa la gestión de los recursos hídricos en Chile es el Código de Aguas. O sea, está claro, digamos. O sea, la verdad es que no hay que ser genio, ¿no es cierto?, en este planeta para darse cuenta que es el gran tema. O sea, el Código de Aguas, la reforma del Código de Aguas es el gran tema, porque es el sistema de gestión de los recursos hídricos en Chile. Por lo tanto, todo lo que salga
del Código de Aguas como reforma, ¿no es cierto? Y que en definitiva apunta a una mejora, ¿no es cierto?, de estos equilibrios hídricos nacionales, bienvenido sea. Yo creo que ese es el camino, ese es el gran camino. Lo otro que dijo el diputado Linco, sí, diputado, el trabajo está en manos de la Secretaría, yo se lo mandé el miércoles pasado, si mal no recuerdo, así que es cosa de que ella disponga que se lo manden por correo electrónico a cada uno de ustedes para que cuenten con el estudio, digamos, y eso. Y estar muy de acuerdo con lo del señor Pizarro, doctor Pizarro, yo creo que es una persona que ha aportado bastante a las comisiones. Y hay una cosa que él dijo respecto a, no sé si fue él o fue la gente de Israel o ambos, que dijo que la política israelita se enfoca en el reuso de agua. En el reuso de agua. Y dijeron una cifra que a mí me llamó mucho la atención, que me gustaría verificarla en realidad, que el agua se reusa 8 veces. O sea, la misma agua da la vuelta completa por todos los usos 8 veces, lo cual lo encontré, por decirlo menos, extraordinario, digamos, desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la eficiencia. Eso es lo que quería yo responder a las reflexiones de los diputados. Presidente, ¿me permite 30 segundos? Y 40 también. No, referente a lo que decía Eduardo y a la experiencia, la exposición que dio el embajador de Israel. Si en Chile suspendiéramos o suprimiéramos los califón y usáramos otro sistema de agua caliente, como los termos, etcétera, no sé cuántos litros de agua nos ahorraríamos. Porque la experiencia del embajador cuando llegó a Chile dijo que con asombro tuvo que esperar como 5 minutos para que el agua se le entibie. Y eso nos pasa a todos los chilenos. Una cosa muy doméstica, pero que tiene mucha importancia. Gracias. Gracias, René. El diputado Renato Garín quiere hacer uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo quería consultar una duda que tengo respecto de el uso del agua dulce de lluvia que termina en el mar. Si acaso existe un equilibrio ecosistémico con esa agua que cae al mar, o si uno podría interrumpir con políticas públicas ese flujo sin afectar la flora y la biota del mar. Si don Eduardo sabe eso, porque uno escucha mucho y lo que más le preguntan es ¿por qué el agua de lluvia se pierde en el mar? Una de las respuestas que a mí me han dado es que hay una cuestión ecosistémica, pero no he logrado encontrar ningún documento ni ningún estudio oficial respecto del punto del agua lluvia en Chile. Si me pudiera orientar un poquito en eso. Muchas gracias, Renato. Don Eduardo. Sí. No, plenamente de acuerdo, es así. De hecho, en el litoral, digamos, hablemos de hablemos de ecosistemas costeros. Necesitan los minerales, ¿no es cierto?, que se arrastran desde los ríos, desde las partes altas, digamos, del continente hacia el mar. O sea, en definitiva, ahí hay un arrastre de nutrientes que es tremendamente relevante para la biota, no sé, la biota marina, especialmente la biota costera. Es así. Ahora, desde el punto de vista, o la pregunta que yo me hago, y la verdad es que es una respuesta que yo no tengo tampoco, diputado, ¿es necesario que el 80% del agua vaya a esos ecosistemas? ¿O se requiere tal vez que un porcentaje inferior y por ende hay un delta ahí que se puede acumular, pueda solucionar el problema de disponibilidad de agua? Es una tremenda gran pregunta, digamos. O sea, ¿qué porcentaje en metros cúbicos, ¿no es cierto?, se requiere, y de nutrientes, ¿no es cierto?, se requiere para que esa biota no se vea perjudicada? Y eso es un estudio que hay que hacerlo, y el mundo científico tendrá que dar esa respuesta más que yo. La verdad es que yo no la tengo. No sé si respondo, diputado. ¿Renato? Sí, gracias. Lo que ocurre es que uno escucha tanto, presidente, esto, que
me entra la duda de por qué nadie ha hecho esto como algo de una política pública, digamos, ¿no? O sea, alguna razón tiene que haber de por qué el país no ha interrumpido el flujo de aguas lluvia desde la cordillera hacia la costa, que en algunas zonas efectivamente es muchísima agua que, entre comillas, se pierde. Pero si en realidad estamos hablando de un equilibrio macrosistémico, digamos, sería una mala política pública interrumpir el flujo. Entonces ahí uno echa de menos al Estado central con algún tipo de estudio, algún tipo de conocimiento acumulado sobre lo que son las aguas lluvias en Chile. O sea, una de las cuestiones que nuestra comisión ha podido cerciorarse, presidente, yo creo que es el gran testimonio que nosotros tenemos que sacar históricamente de estos años que nos ha tocado convivir en esta comisión, es la proliferación de instituciones públicas que tratan sobre el agua, pero que no tienen un diagnóstico claro. Y eso es muy claro, o sea, es muy evidente eso que ocurre. Y si el Código de Agua es una nueva pieza jurídica en tanto sistema jurídico, solamente puede dialogar con la realidad en la medida que problemas como este sean respondidos. Es decir, ¿por qué Chile no ataja el agua de lluvia pudiendo hacerlo? Y eso no se va a hacer ni con el Código de Agua ni con una ley, se va a hacer cuando una política pública así lo decida. Por lo demás, yo le pregunto a don Eduardo, si fuera necesario, yo creo que no lo es, me parece que tampoco tenemos las atribuciones para hacerlo, pero una ley de aguas lluvia, me imagino, ¿no? Una ley de aguas lluvia que empuje al Estado a hacerlo, pero como va a involucrar gasto, evidentemente, porque poner una canaleta es siempre con plata del Estado de Chile, va a ser inadmisible, ¿me entiende? Entonces, si nosotros nos preocupamos por esto, ¿cuál debería ser nuestro camino de acción? ¿Quieres comentar, Eduardo? Bueno, yo no me quiero meter ahí en ese tema, que es más bien una decisión de parte de los parlamentarios, pero la verdad es que desde el punto de vista de un proyecto de esa naturaleza, por supuesto que va a irrogar gasto público y no menor. Por lo tanto, habría problemas pero los elementos que podría tener un proyecto de esa naturaleza no están contemplados en el Código de Aguas que pasó por la Cámara de Diputados ya hace tanto tiempo, no están allí. No lo sé. ¿Sobre obras? No. Sobre todo el tratamiento de aguas lluvias. Todo. ¿Qué es lo que trata el Código de Agua? El Código de Aguas debería tratar eso también, ¿o no? O sea, debería tratar todos los temas de hídrico, de gestión de recursos hídricos, de eficiencia en el uso del agua. Estamos de acuerdo, ¿sí? Eso incluiría todo lo que son obras, por supuesto. Obras, claro. Tecnología, metodología. Bueno, ya ofrezco la palabra. Quiero saludar a Ramón Barros, que no sé si andaba por afuera y entró o le interesa. Nada. Pero nunca lo había visto por acá. Estaba aburrido. No, me interesa particularmente todo lo que tiene relación con el tema de agua y les agradezco que se traten estos temas. Me parece muy interesante lo que plantea Renato respecto al tema de agua lluvia. Yo creo que no tenemos que tener miedo en términos de incluso buscar patrocinio de proyectos, así como lo estamos buscando para el tema de recarga de acuíferos, por ejemplo, así como nos hemos hecho asesorar por el gobierno incluso de Israel en montones de proyectos. Me parece que estos son temas particularmente relevantes, cómo vemos ante nuestras narices cómo se pierde muchas veces la copiosa lluvia que ha caído este mes, por ejemplo, y lo vemos frente a nuestras narices, y a esa agua no se le da necesariamente una utilización, y cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar a Israel, uno se da cuenta cómo efectivamente se tratan esas aguas 1, 2, 3, 4 y 5 veces, y en un país con una menor dotación por lejos que lo que tiene Chile, tiene aparentemente una realidad absolutamente distinta a partir de, ¿no es cierto?, el buen uso que se hace y un modelo de gestión de agua que va mucho más. El Código de Agua es muy restrictivo en cuanto a incorporar. Mi gran crítica a la modificación que pasó por la Cámara daba cuenta de que no se le enchufaba ni un litro nuevo de agua al sistema a partir, ¿no es cierto?, de la incorporación de obras o el tema de aguas lluvias, recarga acuíferos, ni siquiera en el tema de tener un plan maestro de embalses para los próximos 50 años, que es lo que va a tener que ocurrir necesariamente en Chile, que es lo que hacen los países que buscan proteger y hacer gestión respecto al recurso hídrico. Así que yo, Gabriel, muchas gracias por darme un segundo. He seguido con mucha atención la discusión, me parece que uno nunca termina de aprender y también uno puede aportar modestamente en lo que uno puede conocer. Gracias.
muchas gracias a ti, Ramón. Nosotros solo podemos aprender de ti, nada más. No te podemos enseñar nada. Solo podemos aprender de ti. Ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra, nadie está inscrito. Vamos a agradecerle a Eduardo su presentación. Voy a conversar después con María Teresa para ver la tabla que podríamos tener para la próxima sesión. Y me gustaría así pedirle a María Teresa o a Ignación del Código de Aguas en el Senado. Yo no sé si ya salió, si está en Agricultura todavía, si estaba para la sala, no sé, pero sería bueno que nosotros ya estuviésemos mirando, porque lo que se supone que esta comisión está esperando es que lleguen las modificaciones o las observaciones que el Senado le va a hacer a los cambios que hizo la Cámara de Diputados al Código de Aguas. Y eso es lo que estamos esperando en esta comisión. Pero debiéramos saber en qué estado están. ¿Usted sabe algo, María Teresa? Está en Constitución. Están analizando la constitucionalidad de algunas normas. No sé si Eduardo tendrá algo más. Y de ahí va a la sala, creo, ¿no? A la sala de los senadores, Eduardo. A la sala. ¿Eduardo? Sí, no, quería aportar, señor presidente, que hay un informe que hice hace un tiempo atrás, hace un mes atrás yo creo, sobre lo que salió de la Comisión de Agricultura del Senado, que fue las últimas modificaciones que se hicieron al Código de Aguas, y actualmente en la Comisión de Constitución, como bien dice la señora secretaria, se está básicamente discutiendo solamente aspectos de constitucionalidad, ¿no es cierto?, en algunos artículos que son Eduardo, que superan la decena. Eduardo, ¿y tú estarías dispuesto a compartir con nosotros en una sesión normal, una sesión de estas, a compartir y a contarnos cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones, cuáles son los elementos nuevos que se produjeron allí, entendiendo que nada es definitivo hasta que no se apruebe completamente en el Senado? Pero podríamos ir ya un poco olfateando cómo viene. ¿Eso será posible? Ni un problema, está la información, está hecho el estudio y es cosa de presentarlo cuando usted defina, señor presidente. Yo me pongo de acuerdo entonces con María Teresa y te avisamos, ¿te parece? Me parece. Ya pues. Muy bien, pues. Ramón, esta es tu casa. Cuando usted quiera, don Ramón se viene para acá nomás, ¿ya? Tenga cuidado porque normalmente me tomo las casas. No, un agrado. Me tomo las casas, cuidado. Ya pues. Muy bien, pues habiéndose cumplido el motivo de la citación, la levantamos. Ya, muchas gracias a todos, que les vaya muy bien, que tengan un buen feriado mañana. Ya, chao, que estén bien. Chao, Ignacio, María Teresa. Chao. Araceli, un abrazo grande allá. Araceli, que estaba con nosotros. René, gracias Eduardo, el Seba, Harry, Nicolás. Muchas gracias.